Este año se cumplen, o se cumplirán en agosto, 100 años del viaje de Montes y Manrique a Nueva York para grabar música popular peruana, ¿no? Yarabíes, marineras, valses, polcas, mazurcas y canciones, toneros, tristes. En total, 172 piezas. Los discos eran los llamados discos de carbón o de pizarra o de bonita. Cuando la velocidad de rotación de estos discos todavía no estaba estandarizada, ¿no? Luego se estandarizó en 78 revoluciones por minuto. Pero en los primeros discos, ahí en las fundas, se ve que dice 80 revoluciones por minuto, y yo eso se lo comuniqué al señor Roner, que es uno de los compiladores de la compilación que han publicado, y me dijo que había otras velocidades, 77, 79, 81 y todo. Bueno, seguramente han estado locos en Colombia, no se le podría poner al usuario tanta velocidad. Eso me pareció increíble hasta que se estandarice en 78, ¿no? Bien. El Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha tenido el acierto de publicar una selección de las grabaciones, ¿no?, centenarias de Montes y Manrique. La compilación y los textos han estado a cargo de Fred Roner y Gerard Borrás. El álbum contiene 2 discos compactos, que son estos. 2 discos compactos y un libro, no es folleto, un libro donde está toda la explicación de esta selección. Digo libro porque el folleto es el impreso que tiene hasta 50 páginas, eso tiene 86, de modo que es libro, pues. Tiene en total 29 pistas, ¿no? Lo cual equivale a un 17 o 18% de todo lo que grabaron Montes y Manrique. Claro, para los especialistas y los entendidos es muy poco, ¿no? Pero para el público en general creo que es suficiente, ¿no? Sobre todo para que se enteren de que estos señores existieron. Ahora no saben, pero ni siquiera eso, ¿no?, que existieron, menos pues han oído alguna grabación. Ahora vean, lejos de mi propósito, ¿no?, es restar importancia a esta publicación. Tampoco tengo la intención de desmerecerla ni de desfavorecerla, ¿no? Al contrario, me complace tener entre manos estos discos y disfruto escuchándolos, ¿no? Ahora, eso no significa que yo tenga que renunciar al ejercicio de la crítica, ¿no? No, este programa es esencialmente crítico. Y una crítica bien fundada es el mejor correctivo y la mejor colaboración con la persona o las personas que publicaron tal o cual cosa, ¿no? Ah, sí, siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Y además esto se debe a un hecho, pues, certísimo, ¿no? Es que todos somos falibles, ¿no? Entonces suponer o pretender que se ha hecho una cosa impecable, pues me parece una pretensión despropositada. Sobre todo, vean, en asuntos como este de Montes y Manrique, ¿no?, que han sido escasamente investigados, ¿no?, o no han sido investigados, ¿no? Entonces, repito, en ese sentido, esta es una publicación meritoria y hay que reconocerlo aquí, así. Y no reconocerlo sería pues mezquino, ¿no? Yo no voy a ser mezquino, pero tampoco voy a dejar de ser crítico, ¿no? Hay muchas cosas que habría que decir, algunas de estas las diré ahora, en el siguiente segmento. Nuestro invitado, que es el señor Ramón Alfaro, también tiene algunas observaciones que hacer y algunas noticias interesantes que comunicar. Pero yo me voy a limitar a algunos puntos muy estrictos y que debieron ser justos y exactos, y no lo son. Por ejemplo, los compiladores dicen que Eduardo Montes
nació el 27 de agosto de 1872 y Manrique en 1880. Los dos datos son falsos. El historiador y archivista Manuel Zanutelli Rosas, que ha investigado cumplidamente este asunto y que ha ido hasta la parroquia de Santa Ana, porque estos dos señores fueron de los barrios altos, dice: a Eduardo Montes lo bautizaron en la parroquia de Santa Ana el 10 de julio de 1876, de 4 meses y 3 días. La ceremonia estuvo a cargo del presbítero Manuel Guzmán. Fueron sus padres Belisario Montes y Felipa Hernández, y su padrino Aurelio Lorenzo. A César Augusto Manrique le pusieron el óleo y crisma el 13 de diciembre de 1878, aunque había nacido el 27 de septiembre de ese año. Artidoro Manrique y Agueda Latorre, sus progenitores, designaron padrinos a Mariano Bustamante y Matiz de la Rosa. La partida de bautizo de Montes se halla, por si acaso quieran comprobar los datos, ¿no?, que son fehacientes, se halla en el tomo 32, folio 186, y la de Manrique en el tomo 33, folio 268. Si no quieren ir hasta la parroquia Santa Ana, entonces consulten este libro de Zanutelli, Canción Criolla. Es una publicación de 1999, no figura aquí en la bibliografía que ofrecen los compiladores, y eso me sorprende, ¿no?, porque es un libro de consulta obligatoria, ¿no?, sobre todo por la labor archivística de Zanutelli, que es muy meritoria. Ah, no, es un archivista increíble Zanutelli, ¿no? Él, por ejemplo, descubrió que Manuel González Prada se había quitado la edad, y fue una contribución que hizo para las muchas investigaciones del doctor Sánchez, ¿no?, que era el principal especialista en González Prada, porque se seguía diciendo que había nacido en 1848 y no, Zanutelli demostró que había nacido en 1844. Bien, después aquí, en este libro acompañante de los dos discos compactos, se dice que un pionero en la transmisión de antiguas grabaciones fue José Extremadoiro Caferata, que tenía en Radio Nacional un programa titulado El Rincón del Recuerdo. Dos cosas. En primer lugar, el apellido Caferata se escribe con 2 Fs y aquí figura con una sola F. Ese es un primer error. Y el segundo error es que el programa de Extremadoiro no se llamaba El Rincón del Recuerdo, sino Música del Recuerdo. Música del Recuerdo. Yo fui amigo de Extremadoiro, lo entrevisté 2 veces en el programa Culturánime que yo conducía en el Canal 11 a principios de la década de 1970. Fui varias veces a su casa, pude ver su extensa y valiosa colección de discos, y cuando Pepe enfermó gravemente lo fui a ver al Hospital del Empleado, ¿no? Fui muy amigo de él, ¿no? Y realmente ha sido un coleccionista, o fue un coleccionista increíble. Podría contar varias anécdotas al respecto, ¿no? Es decir, vendía la camisa con tal de conseguir un disco, sí, y pagaba altísimos precios a veces por un solo disco, me consta. Y se iba en su Volkswagen, una vez se fue hasta Chiclayo solamente porque le habían ofrecido un disco único, etcétera, y le pedían, en esa época, en 1968, le pedían 1.000 soles por el disco y los pagó. Ah, sí, me dice, yo hubiera podido pagar 2.000, los pago. No, era fabuloso. Bien, luego, aquí en la compilación, vean, la mayor parte de las piezas son yarabíes, ¿no? Porque el yarabí era muy popular en esa época. Yarabíes. Bueno, y aquí veo que en la bibliografía no está citado el principal investigador de los yarabíes, que es Juan Guillermo Carpio Muñoz de Arequipa, ¿no? Que el señor Carpio Muñoz, o el doctor Carpio Muñoz, ¿no?, amigo mío, ha publicado pues un libro fundamental sobre el yarabí. Vean, el yarabí arequipeño, este libro que no está citado, ¿no?, y que es importante, y luego otro libro que se llama Arequipa, Música y Pueblo, que es este, que tampoco está citado, y luego 3 tomos que son en los diccionarios de arequipeñismo, ¿no?, y que también es muy importante.
cuando se trata de hacer estas compilaciones, ¿no? Es la principal autoridad en Yaraví. ¿Cómo no se han comunicado con él? Habría podido resolver una serie de dudas y de omisiones y de cosas que hay aquí respecto a la transcripción y a la antigüedad y, en fin, 20.000 cosas. Yo no soy especialista en Yaraví, ¿no? Pero Carpio Muñoz sí. Y no sé, pues, pero no está citado aquí Juan Guillermo Carpio Muñoz. Y por último, ¿no? Porque quiero ya concluir, ya que lo importante es lo que nos diga el invitado después. Vean, tengo varias otras observaciones, pero quisiera terminar diciendo lo siguiente. Finalmente y desgraciadamente, y la digitalización de estos discos, ¿no? Concluida la pieza, se ha eliminado todo vestigio de scratch. Todo vestigio de scratch. Entonces, al hacer esta supuesta limpieza, ¿no? Se produce un corte tan brusco que todos los que hemos pues vivido en nuestra niñez oyendo estos discos antiguos no podemos admitir, ¿no? Siempre se deja por lo menos 2 segundos de scratch, así como hay unos 2 segundos de scratch inicial, todavía en la sección que no tiene música, ¿no? Pero es normal. Y no es molesto. Para quienes hemos estado oyendo muchísimos años los discos llamados de carbón, eso es normal. Esto otro es exactamente como la llamada fotografía digital, que elimina pecas, manchas, cualquier deformidad o alteración del rostro sobre todo, pero en general del cuerpo. Es falso, eso es artificioso, eso es una mentira. No, igual esto, pues no, yo no sé, a mí me parece que ese es un error impresionante de la persona que ha hecho la digitalización, que estoy seguro que debe ser una persona que no tiene más de 40 años. Pues, ¿no? Si tuviera más, jamás la habría hecho. Bien, me indican que debo concluir, lo hago, y en el siguiente segmento estará con nosotros pues nuestro invitado Ramón Alfaro. Como ya anuncié, está con nosotros Ramón Alfaro. A mí me une con Alfaro una antigua amistad que se inició allá por la década de 1970. Yo lo conocí en el Canal 11, ¿no? Cuando eso lo dirigía el señor Augusto Belmar, ¿no? Y el jefe de producción era Santiago Herrera. Y yo tenía un programa, y bueno, tuve más de uno. Él es periodista profesional, administrador de empresas, bueno, una serie de cosas, pero sobre todo, y se le recordará siempre, como uno de los mejores, o quizá el mejor coleccionista de discos antiguos, de modo que la más cordial bienvenida. En primer lugar, ya que también él conoce esta contribución del Instituto de Musicología de la Católica, en primer lugar, una apreciación general de esta compilación que se ha publicado de Montes y Manrique. Bueno, todo trabajo realmente merece un estímulo en este caso, ¿no? Un estímulo del agradecimiento de parte de quienes tenemos esta idea de volver al pasado, pero con el afán de que este pasado sea un futuro para los demás, de haber hecho este trabajo. Se han empeñado en hacerlo, lo han logrado, quién sabe, algunas cositas, algunas aristas puede por ahí tener, pero es plausible su actitud. Respecto a este famoso dúo, ¿qué noticias que no estén necesariamente en el libro acompañante de estos discos compactos nos podrías ofrecer? Porque veo que has traído acá varias cosas muy antiguas. Sí, sobre todo que traigo acá el recuerdo. Ajá. Es interesante lo que pasó. Mi abuelo era muy amigo de Manrique. Ya. Mi abuelo era un viejo empleado del ramo de correos, ¿cómo se llamaba? Ramo de gobierno. Y tomaba siempre, después de la salida al correo, su famoso pisco de caballería, con esas copas grandes que habían, ¿no? Él se encontraban con él. Y no digo tuvo la suerte, él tuvo la suerte, pero la desgracia la tuvo Manrique de empeñarle la guitarra. En 15 libras, a la par con Londres, una cosa así como se Bueno, en esa época se decía eso, pues, claro, a la par con Londres. Y la guitarra existe, la tiene mi sobrino, a la sazón hijo de mi prima, y mi prima de la hermana de mi madre, que heredó la guitarra. Y tenemos la guitarra ahí. Fíjate, es una cosa extraordinaria, ¿no? Y también había ese aparatito que suena traca, 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 perdón, que no se debe nunca hacer la imitación del ruido, ¿no? Pero mejor, ¿no? Que acompaña algunos de los valses de Montes y Manrique. Pero se picó, se malogró y tengo algunos restos por ahí, ¿no?
Esas dos cosas. Y el recuerdo de haberlo conocido también, porque en esa época yo era uno de los que trataba de ingresar a la televisión, estuve en el Canal 4 para la grabación que se hizo del programa Bar Cristal, en el que Don Ramón, que así se llamaba el personaje principal, que era Montoro, recibió en el restaurante a un viejito, y el viejito era Manrique, y canta Herminia y una marinera. Claro, en esa época estaba pues Luis Álvarez también ahí. Claro, y se cortó la luz en medio Lima, entonces tuvieron que repetir el programa en vivo nuevamente para el otro. ¿No? Entonces tuve la suerte de conocerlo personalmente. Yo también, tú sabes que tuve la ocurrencia, pero bueno, ya muy tardíamente, de ir al hospital 2 de Mayo, cuando la habían internado y todo. Yo suponía ingenuamente que estaba todavía en condiciones de tener pues un diálogo. No, ya estaba muy mal. Muy mal. Bueno, pero como digo, no pude pues conocerlo antes. Él murió de 90 y tantos años, ¿no? No, 83 me parece. 83. Octogenario todavía. Sí, en el año 66 murió, me parece, a fines. Sí. Montes murió en el año 47. Claro. Y acá en el libro de la Católica no está también la fecha de fallecimiento de Montes. Sí, murió mucho antes, sí. Ya, pero llegaron a tener, por los documentos de época, una gran nombradía. Claro. Y mucho éxito, al menos según algunos testimonios, y también detractores. Por ejemplo, una de las personas que se reía de Montes y Manrique era Yerovi. Dice, ahora en cada esquina nos salen unos Montes y Manrique, ¿no? Porque querían viajar pues a los Estados Unidos y tener fama, dinero, en fin, ¿no? Claro. Y fue pues un éxito inusitado. No duró mucho tampoco. Claro. En esa época había pocos cultores, ¿no? Era cuestión de barrio, tú sabes. Así es. Sí. Hubo una anécdota que nos contó César Augusto Manrique, que él estando en Nueva York, porque ahí fue donde llegaron a grabar, se perdieron cuando salieron del hotel, no sabían dónde estaban. Entonces uno de ellos le dice, vamos a llevarnos el cartelito o a anotar lo que dice el cartelito para ubicarnos después, ¿no? ¿Cuál sería la sorpresa de cuando se perdieron? El cartelito decía prohibido miccionar en este caso. Así, ¿no? Una de las anécdotas de César Augusto Manrique. Otra cosa, hay algo que este estudio, vamos a llamarlo concienzudo, que ha habido sobre lo de Montes y Manrique, me llevó a averiguar el por qué en el disco El Himno Nacional dice que es ejecutado, solamente la música, por la banda del Regimiento de Artillería de Montaña. Artillería de montaña es un término muy americano, muy norteamericano, artillería de montaña, unas cosas así. Ahí creo que ellos tienen inclusive un regimiento bajo ese título. Y mira, leyendo y buscando las revistas mundiales antiguas, encuentro una fotografía que dice, una fotografía histórica, dice todavía en la foto, dice, jefes y oficiales del Regimiento de Artillería de Montaña, el año 1903, único del arma que entonces existía en el Perú. Se refería a que eso fue posterior a la guerra, ¿no? Claro. Por eso. Pero entonces quiere decir que el himno nacional que figura con la P de Perú y con el número 1, que es a esta serie grande que se hizo de Montes y Manrique para la Columbia, ahí figura entonces este nombre de regimiento de artillería de montaña. Entonces no es realmente, es una banda nacional que en esa época grababan en el tipo cilindro, conocido también como algunos dictáfonos. Habrás oído hablar de esos dictáfonos que habían en muchas de las entidades públicas. Ahí han grabado esto porque también figura tanto en la marcha Morán como Ataque de Uchumayo. Hay otra marcha más acá, Ataque de Uchumayo. Figura banda Gendarmería de Infantería y otra de Escuela Militar de Chorrillos. Entonces puede haber sido grabada así. Y me informé también, creo que fue la hija o el hijo de Manrique que nos dijo, que ellos habían estado muy cerca a esta delegación que vino para grabar y les prometieron que los iban a llamar para que grabaran para la Columbia. Cosa que se produjo en 1911, antes de 1911. Y esto se puede acreditar porque tengo acá la copia fiel, perdón, la tenías tú, no yo, perdón. Sí, en la que está la copia del propio libro de la Columbia, que está en una bóveda debajo del río Hudson. Ahí están todos los discos y todas las matrices.
Y aquí dice octubre y noviembre de 1911. Ese dato, qué interesante, yo creo que fue un cantante, creo que... No, fue un coreógrafo, un escenógrafo del Canal 4, que era un francés. Dios mío, estoy me pongo un poco. Marco Leclerc. Ya. Que él había ido para una película que tuvieron que hacer acá, quería que se escuchara como fondo un disco de Montes y Manrique, y llegaron hasta ese sitio y consiguieron una copia en un acetato, le grabaron en una cinta, le grabaron un disco de Montes y Manrique. Y me dijo que estaba en una bodega en el sótano, no en la parte del sótano, de un lugar que estaba en el fondo del río Hudson, algo así. Ya. Eso fue lo que me dijo Marco Leclerc. Ah, sí, ¿no? Hay muchas cosas que se han descubierto con esto de Montes y Manrique, el craso error que ha habido de no poner la autoría de los temas también. Bueno, claro, pero eran muchos pues de los llamados guardia vieja, ¿no? O eran, digamos, como era normal en esa época, copiarse, ¿no? de el calendario Bristol, o de algún poema de poetas muy reconocidos. Tú ya sabes, a Barreto le han plagiado, claro, pues, ¿no? Claro. Sí, pero eso era normal, ¿eh? No era... Aquí hay unas contribuciones, ¿no? Que han descubierto letra de zarzuela. Ah, sí. No, claro, por supuesto, como Palmero sube la palma también, una canción. No, bueno, esa sí es tradicional. No, pero el carrito de la Intendencia también está en una sí. Dios mío, cuántas cosas se pueden conseguir, ¿eh? Mira, aquí está casualmente para el público, luego verán esto con mayor detalle, lo que dicen datos interesantes en una funda de uno de los discos de Montes y Manrique. Dice: los discos Columbia son hechos para ser tocados a una velocidad de 80, en letras y en números, revoluciones por minuto, cualquiera que sea la clase de música que contengan. Hay quienes aceleran demasiado la velocidad del motor sin darse cuenta que de ese modo, le quitan parte del valor musical al disco. ¿Quién sabe de 78 a 80 no se note mucho la variación pensando en números? Pero no, en dos sí se nota, en uno no se nota. En 1,5 ya comienza a alterarse, pero en 2 sí se nota. Mira, no sé si es factible decirle al director que hay un cassette que tenemos arriba que dice Tus ojitos. Ajá. Si lo pudiera lanzar al aire en una parte, ya. De ahí se nota la aceleración que se produce. Yo le he hecho la aceleración. De la primera frase comienza la aceleración. Creo que sí. Aquí viene la aceleración. Esa es la velocidad normal que debe tener el disco. Ajá. Hay cierta variación, ¿verdad? Hay cierta variación, sí. Ahora, después de esto, porque mucha gente puede pensar de que no es así. Ya los discos Columbia vinieron con el nuevo procedimiento, que es el procedimiento eléctrico, Electric Process, dice acá. Y aquí, ¿qué es lo que anotan ellos? Que la velocidad debe ser, dice acá, para obtener resultados uniformes y satisfactorios, use las agujas Columbia, otras cosas más, y los discos Columbia deberán ser tocados a una velocidad de 78 revoluciones por minuto. Claro. Entonces ya se normalizó. Así es. A raíz de Electric Process, no antes. Vamos a hacer acá un alto en el camino y ya regresaremos. Estamos dialogando con Ramón Alfaro. ¿Qué otra noticia acerca de este famoso dúo? Bueno, parece que ellos grabaron de acuerdo a lo que está acá, que corresponde al libro de la Columbia. Ya. Termina en el número P91. Duplicado, tendría que ser 182, ¿no es cierto? Así es. 182 temas. Bueno, eso es lo de Montes y Manrique. Si contamos lo de grabó las bandas, es completamente, ya va aumentando un poco. Pero lo curioso es que hay otro disco también, pero no por Montes y Manrique,
quiere decir que la serie P de Perú siguió publicándose, editándose. El P94, que es Manuel Fajardo, nadie me ha dicho quién es y nadie ha averiguado, no se consigue datos absolutamente. Yeah. Hay un tema que se llama El Enterrador, soy enterrador y vengo a enterrar mi corazón, que es un tema muy antiguo. Y como se pide es un beque, que es un arreglo de Fajardo recitado vals y polka acompañado de guitarras. Es una canción, una, ¿cómo le llamaban ellos? Una pieza imitativa, le decían ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Pero corresponde también a la serie P, de P94, que supera el número de estos de Montes y Manrique. Pero hay también algo interesante. La letra a veces no se entiende bien, lamentablemente. No, y las transcripciones en este libro de los dos discos compactos, las transcripciones no siempre están bien hechas, ¿eh? Sí, pues. No siempre están bien hechas. Y hay valses que han sido malogrados. En el caso, no sé si podría tomar claro. este punto, un vals de Felipe Pinglo que se llama Pasión y Odio, que fue arreglado en Buenos Aires para que Jesús Vázquez lo cantara, entonces se le puso la condición de mujer cantárselo hacia el hombre, ¿no? Yeah. Cortaron algunas cosas y malograron la letra porque dice, creo que lo recordará el público, ayer la amaba yo y mi pasión es cruel. La gente dice, termina en mí el deseo de amarla otra vez. Y no es así la letra de Pinglo, es, ayer la amaba yo, hoy mi pasión es cruel, germina en mí el deseo de amar sin querer. Usar de la mujer y el corazón nunca entregar, una letra fabulosa. Y así ha sido variada y gran cantidad de letras. El caso de La Rosa del Pantano. Mi vida es una noche con locura. Y no es así. Es mi vida es una noche por lo oscura. Así es. Imagínate qué tal tergiversación, qué tal falla, que no ha habido una corrección hacia eso, ¿no? Claro. Bueno, pues ha ocurrido con una serie de... Sí. Piezas, ¿ah? Así es. No, esas alteraciones, ¿no? Yo recuerdo que en una resbalosa de antaño, ¿no? Él le dice a ella, vamos a pasear, ¿no? Por el campo, y le dice, tú eres mi consorte, me dice. Ya en esa época, estoy hablando hace más de 100 años, ya la palabra conorte no se conocía. En realidad la letra original es tú eres mi conorte, o sea, tú eres mi consuelo, mi consolación, mi alivio, mi lenitivo, mi remedio. Pero el amor conyugal nunca se ha cantado, ni menos, digamos, en música popular, ¿no? Y en ninguna clase de música, ¿no? Entonces aparece ahí, digamos, ¿no? Una pareja conyugal. No, pues, pero es por ignorancia. Creo que de esos casos hay muchos otros, ¿no? Sí, porque a veces uno trata de descubrir la letra para enterarse mejor y poder tener propiedad sobre lo que uno puede escribir, ¿no? Ahora hay algunas modificaciones, y estuve yo revisando a propósito de lo que me dijiste, que tenías un disco que yo no había consignado de Teresa Bolívar. Lo que yo he descubierto, no sé si tú te referías a una pieza de Cabañero. Carretas de aquí es el tono. Claro, eso yo no lo he visto. Pero lo que sí grabó, o no recuerdo, tendría que revisar, pero lo que yo recuerdo perfectamente es que Teresa grabó Yo lo quería, Patita, no yo la quería. Sí, tiene una grabación que no es una grabación venal, si no me equivoco, no es una grabación particular, pero en su nueva fase, que fue una fase muy posterior, dice Yo lo quería, Patita, pero ella explícitamente lo hizo, ¿eh? Perdón, creo que yo he sido el que estoy en el error. ¿No es? Parece que yo la quería, yo lo quería, Patita. Creo que debe ser eso. De Carretas de aquí el torno no tendría ninguna razón de ser. No, yo soy el que ha hecho la relación de toda la discografía de Teresa. Y no figura, pero sí yo lo quería, Patita. Claro, está bien, sí, yo creo que yo lo quería, Patita. Así es. Perdón, antes que me olvide, sería interesante que el público sepa también lo que se habla de estas ediciones que dice que han sido hechas con diferentes matrices. Y no, lo que yo acá he leído es que hay alteraciones, dice, hay alteraciones. Y entonces las matrices no son las mismas, en todos los casos, no se refiere a que había un cambio total. Claro. Ahora, como tú dijiste, por ejemplo, sí. Ahí no está ningún ejemplo, ¿no? Bueno, mira, el número es el mismo, no varía el número, inclusive la clave que hay acá arriba, todas son iguales, pero los sellos sí, o sea, la etiqueta varía. El más antiguo de todos viene a ser este es el más antiguo.
el sello, es Columbia Records, no es CBS ni nada, es Columbia Records. Después viene este otro sello. Luego este, perdón. Y por último, este que es el más común ya de toda la Columbia, con el que quedaron, inclusive el proceso eléctrico también utiliza el mismo color verde. Sí. Pero las matrices, porque yo me he dado ese trabajito de constatar los detalles de la matriz, una con otra, y son los mismos detalles. O sea, lo que ha variado ha sido el sello. Nada más. No la matriz, con toda seguridad. Con toda seguridad, eso lo puedo certificar muy bien porque tengo los ejemplos acá. Después, quiero hacer una pregunta de una palabra que se utiliza mucho, una forma de hablar que tenemos la mayoría de gente acá. El famoso tiene que tener. ¿Se debe decir tiene que tener o debe de tener? Yo creo que, y eso me lo preguntó un televidente hace poco, ¿no? En un correo electrónico, ¿no? Yo creo que la repetición del verbo, ¿no? Es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo léxico que no lo tendría con el verbo deber, ¿no? Tiene que ¿no? No es lo mismo que debe tener, ¿no? Ahí me parece, no sé si conscientemente, no, muchas de estas cosas son inconscientes, pero suena más en el hablante, o sea, hay más énfasis. O sea, ese tiene que tener es más enfático que debe tener, es más enfático, pero es más enfático por las T's. ¿Pero es permitido eso? Sí. ¿Es permitido? Sí. ¿No podría ser una redundancia en el verbo? No, redundancia no, porque tienen ahí oficios distintos, pues. Correcto, o sea, pero está muy difundido, sí, pero no es, pues, lenguaje fino, ¿no? Claro. No, claro. Y hay otra cosa, un amigo que vive en Puerto Rico vino a la casa y me dijo, se sorprendió ver los costados de los ómnibus, de los microbuses, donde el eloísmo se hace muy presente, el eloísmo muy peruano, ¿no? Dice, todo Bolívar. Entonces me preguntaba, ¿todo qué? El Avenido Bolívar. Así es. Yo creo que el municipio debería corregir eso porque en el aspecto turístico está mal, me parece. Bueno, pero si tú vas a estar esperando que el municipio corrija eso, ¿no? Imagínate tú, la municipalidad, ¿no? Pudo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Corregir, o no solamente corregir, sino ordenar que se remuevan una serie de monumentos, ¿no? Donde has visto, pues, al gran almirante, ¿no? Con botas. Claro. Es una realidad, pues, ¿no? Y tú sabes que ese almirante que está en la Plaza Grau en Lima no lo puso Victorio Macho, porque era una representación completamente alegórica. Cuando trajeron aquí la representación, Benavides dijo, no lo van a entender, y esto es para el pueblo. Entonces Victorio Macho le dijo, pero presidente, es que la alegoría y que no, hacia la inmortalidad y el Huáscar, no, tiene que estar el hombre ahí, haga usted a Grau. Entonces lo hizo, pues, a un Grau ahí, ¿no? Completamente postizo. No es la imagen de Grau. No, y con botas. Sí. y está con los brazos cruzados. Con botas, ¿no? Y esto fue en los años 40 que inauguraron en la época de Benavides. Claro. Eso en la época de Benavides. Pero, y hay así en el monumento de San Martín, ¿no es cierto? Ahí hay una llama, y es una llama, es el camélido. Claro, pues, no es una llama. No, eso... Yo recuerdo que Asher se reía mucho de eso, porque él dedicó muchos años de su larga vida a averiguar esos disparates no monumentales, ¿no? Claro, y se decía que el monumento parecía un helado imperial, ¿no? Claro. También porque decía el barquillo con la parte de arriba. Felizmente aquí se hizo un programa, ¿no? Demostrando que ese Pizarro ecuestre que estaba en un costado de la Plaza Mayor no era de Pizarro, ¿no? Sino que había sido disparado violentamente de México porque se le quiso hacer pasar por Cortés, y los mexicanos, que son bien parados, dijeron, acá nada de Cortés ni nada, fuera de acá. Y luego vi una copia, eso aquí, a estos cholitos le mandaban una copia, y ha estado de la época de Benavides, creo. Claro. O después también de la época primero estaba en el atrio. En el atrio estuvo, sí. Y acá yo hice un programa
primero con el especialista Puertas, que escribió un texto demostrando con una cantidad de datos y todo que eso tenían que sacarlo, que era una vergüenza. Y después, yo no lo conocía, ojo, más adelante cuando me condecoró Castañeda, ¿no? Y yo siempre recalco eso porque no nos conocíamos, ¿no? Pero él me dijo, oiga, le voy a decir la verdad, un día lo vi, ¿no? Hablando de la supuesta estatua de Pizarro. Bueno, esa misma semana, el día sábado en la noche, la sacó, sin consultar. Ah, no, si hubiera comenzado a consultar, jamás la saca. Ah, no, por supuesto. Un nuevo corte y ya volveremos. Seguimos dialogando con Ramón Alfaro. Antes de entrar a cosas puntuales, una observación de carácter general. Reconociendo el mérito que tuvieron, sin duda lo tuvieron, Montes y Manrique. Creo que el gran pecado de ellos fue, como generalmente es el gran pecado de todos los que tienen éxito, creer que podían cantar de todo. Sí. Y entonces nos ofrecen, pues, desde yarabíes hasta mazurcas, ¿no? Y es evidente que algunas cosas las hacen bien, otras no tan bien, otras las hacen mal, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu impresión general en ese sentido? Mira, de acuerdo al modo de pensar de la gente de aquella época, había poca difusión, había gente que venía ya de las provincias, venían a llenar Lima un poco con el afán de la gran capital, y traían sus costumbres. Y esa gente puede haber aceptado de muy buena gana un yarabí, si venía del sur o venía del norte, ¿no? Un tondero, de Lambayeque a Chiclayo, ese tipo de cosas que grabaron ellos, ¿no? Entonces parece que ellos pensaron en todos los gustos que podían haber en Lima, porque los discos se iban a vender preferiblemente en Lima, ¿no? No, pero lo que perdón. Claro, está bien desde un punto de vista comercial, entiendo eso. No, lo que yo te pregunto es, como una evaluación musical, ¿no? Si todo eso, todo ese amplio repertorio que ellos tienen, si en todo ese amplio repertorio hay bondad, no, a eso me refiero yo. Mi particular punto de vista, repito, es que algunas cosas definitivamente las hacen mejor que otras, pues, ¿no? Claro. Porque las sienten mejor, etcétera, ¿no? El otro día en la casa de Luis Salazar Mejía tuve ocasión de oír un disco de 1917, era un triste, creo que era Almenerio Vélez el dúo de intérpretes, bueno, y además de otros discos que pude escuchar, pero esa grabación, ahí lloraban bien el triste, se siente, ¿no? La cosa auténtica y todo. Eso, por ejemplo, yo en Montes y Manrique, cuando ellos cantan triste o cuando cantan yarabí, que lo cantan mejor que el triste, no siento. El llanto del yarabí es pues diferente, ¿no? Del llanto del triste, ¿no? Definitivamente. ¿Tú crees que puede haber sido también en parte un agotamiento? No, pero siento que mira, agotamiento, hermano, el año 11 estaban frescos. Perdón, pero es el tiempo que han tenido. Octubre y noviembre para grabar nada 3 más. meses habían contratado, ¿no? Octubre y noviembre son 2 meses, ¿no? No, pero claro, pero de todas maneras... los cantores de Amanecía, hermano, estaban bien cansados y todo, y sin embargo nunca perdían lo que llamaremos de una manera muy general, pues el golpe criollo, según regiones, ¿no? Claro, mira, yo estoy de acuerdo contigo porque te contestaría con un refrán, que en mucho abarca poco aprieta, ¿no? O sea que puede haber... Pero esa es la típica de todo el que ha tenido éxito. No, eso es la típica de todo el que ha tenido éxito. Pero muchos lo han hecho. El caso de Gardel grabó foxtrot, de Chimi, que le llamaban en esa época, tangos, pasillos, ha grabado varias cosas, varios ritmos. El tenor Juan Diego Flores, que es pues un reputado tenor operático, sin embargo también ha tenido, para mí, el atrevimiento, por ejemplo, de grabar La Jarra de Oro. Y comentando esto con Teresa Bolívar, ella se ríe. Teresa pues es cantante, ¿no? Claro. Y me dice, ¿has visto tú cómo canta La Jarra de Oro? Porque él dice, no, se rompió la jarra, tú sabes que dice, pues se rompió la jarra de oro que costó tanto dinero, y aunque el azul de platero, etcétera. Bueno, entonces él dice, se rompió la jarra de oro que costó tanto, y entonces me dice, eso que costo, ¿no? Es más fácil puede decir que claro. Costo, ¿no? Y en el Carnegie Hall nadie sabe qué cosa es la jarra de oro, pues. Claro, por supuesto. Ese problema.
Entonces, ¿para qué se meten a cantar eso? No, yo, ¿no? Por complacer a un público inexigente, no. Bueno, pero quién sabe en la actualidad, en el caso del chico nuestro, Juan Diego, quién sabe la misma disquera haya insistido en que haga esto, ¿no? Pero en aquella época... No, pero ha habido cantantes que no han cedido a esas presiones. No, pero Caruso ya grabó Sole Mío, no siendo una pieza muy clásica, ¿no? Sí. No, pero cuando Caruso canta Napolitana, tú no lo puedes comparar. Matinata también cantó, ¿no? Claro, pero no lo puedes comparar pues, con los grandes cantantes napolitanos, ¿no? No, me refiero a la variedad, ¿no? Porque también hizo la parte muy seria, como la hizo la parte trágica también, ¿no? Pero lo que yo digo es así como cuando uno tiene un talento, cuando lo tiene, ¿no? Uno tiene un solo talento, no tiene dos, claro. ¿No? Eso de acá, Pelé, el talento futbolístico, ¿no? Fischer en su momento, gran ajedrecista, el talento ajedrecista, etcétera, ¿no? Pero no más de uno, pues. Entonces, sí, pues mira... ¿por qué no ser conscientes de estas limitaciones, no? Debería ser así, o sea, la especialización en este caso, ¿no? Pero lo que yo te decía, por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo en que Raúl García es un extraordinario intérprete de la música ayacuchana, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero un día, y él me lo comentó, quiso interpretar a su modo, ¿no?, las Madreselvas, porque no le gustaba lo que había hecho, él lo hizo. Y entonces hizo un arreglo y todo, y interpretó las Madreselvas, e incluso lo tiene grabado. Y no le sale, pues. No, pues no es lo que es. No, es que no es, pues. Claro, claro. Y eso no desmerece al señor como intérprete andino, ¿no? Pero ¿por qué se arriesgó a hacerlo? ¿Por simple curiosidad o por tener un número más en su repertorio? No creo. No sé. Yo le decía, por ejemplo, ¿no? Yo no soy un gran conocedor del Yarabí, ni mucho menos. Pero yo te puedo manifestar lo siguiente. En los últimos 50 años, yo he escuchado solamente 2 veces cantar bien el Yarabí, pues, hermano. 2 veces. Y en los últimos 50 años, yo tampoco soy un gran conocedor de la música nuestra, sobre todo la de Lima y especialmente la jarana de Lima. Bueno, en el caso del Yarabí hay que ser arequipeño para saber llorar, ¿no? No, pero igual pues también en el caso de Huamanga, pues tiene que ser también... lógico. Pero en el caso de la jarana de Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo cuando se presentaban los Reyes de la Jarana, en Radio Nacional, claro. Hace mucho tiempo, en el año 57 me parece, ¿no? Bueno... todavía no había muerto Montserrat, todavía incluso no había muerto Quintana, etcétera. Ahí está, eso era lo auténtico. Sí. Y luego una que otra vez por ahí en 50 años. Claro. Pero es así, muy raro, ¿no? Entonces lo bueno es raro, ¿no? Eso necesariamente. Pero hay muchas cosas que se deben estudiar más a fondo. Debe hacerse una mesa redonda para conversar sobre todo esto, llegar a una buena conclusión. Hacer un buen texto, un texto de consulta que realmente sirva a todos. Y ahora no estamos en la época de lectura. No, yo sé. Además el peruano ha sido poco de leer. No, pero ahora pues menos. No, ahora no estamos en esa época, ¿no? Aunque si lo pones en la computadora, la gente que ahora se amanece en la computadora van a estar buscando ahí. Sí, no, evidentemente. Y cosas, ¿no? Evidentemente. Bueno, a propósito de alteraciones letrísticas, ¿no? Creo que has traído algunos ejemplos que sería interesante pasar rápidamente porque el tiempo nos gana. Sí, el caso de China Hereje, de China Hereje, el vals de Juan Pedro López, se lo atribuyen, bueno, no, a un autor peruano, que no lo es, por supuesto, ¿no? La vez pasada discutí con una persona al respecto, y de acuerdo a la fecha resultaba que él había compuesto, el peruano lo había compuesto cuando tenía 7 años, ¿no? Es un poco difícil que lo haya compuesto, ¿no? Es Juan Pedro López, y esta fue la idea de los morochucos, de grabar en un galpón, que así lo llamaban en esa época, junto al cine Perrichón en el RIMAC. Yeah. Grabaron con una empresa chilena, la Víctor de Chile vino, grabaron los morochucos, la primera versión de China Hereje, que no fue muy aceptada por el público. Sí, batió récord la que hicieron los romanceros criollos. Bueno, lo mismo pasó con la Flor de la Canela, pues. La Flor de la Canela y los morochucos pasó inadvertida. Sí, pues, y le hicieron los chamas. Los chamas fue... Le levantaron el tono y fue un éxito sensacional. Y lo curioso fue de que grabaron con Pejovés y Pejovés terminó de grabar y no quiso seguir más con los chamas. Y el éxito no fue con Pejovés, sino que fue con Pajarito Bloni, que llegó después. Claro. Curiosísimas las cosas que han pasado. Y lo que me contaban de este galpón que había en la avenida, en Ginón Trujillo, cuando pasaba el tranvía había que pagar todo porque se acoplaba el ruido del tranvía en la grabación. Pero después tenemos ahí Aurora, me he dejado en el abandono también, pertenece a Gardel y Razano. Sí, eso es lo que quería yo
preguntarte, tú en una ocasión me contaste eso, pero yo había establecido que la letra de esta Aurora nuestra es una letra que se la copiaron de un poema de Federico Barreto, el poeta tacneño, ¿no? Y está en un poemario titulado Algo Mío, que se publicó en 1912. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cuándo grabó Gardel eso, no? Porque tú me dices cuando tenía 20 y tantos años, pero ¿cuáles eran los tantos? Claro, sería interesante, no sé si el director pudiera pasar la segunda grabación de ese cassette que no tiene más que unas rayitas. La segunda grabación, la primera es China Hereje, la otra es Hay Aurora, para ir escuchándolo. A ver. Pero, no sé, no es que yo ponga en duda tu opinión, ¿no? Y tú sustentas de que fue así. Creo que... No, esta es la que... A ver. No, la que sigue de esta pendeja, la que sigue. Porque, perdóname, no soy como Santo Tomás, pero quisiera ver para creer. Ajá. Lo de Barreto quisiera ver, ¿no? No, sí está, sí, pero no con ese título, porque Aurora... No, pero ¿hay Aurora me ha dejado en el abandono? Sí, esa de queja a Dios. Tanto y tanto me querías. Queja a Dios. No, pero no dice Aurora, pues. ¿Qué cosa? Dice Aurora. No recuerdo. No dice, digo, Aurora se lo agregaron. Ya, no, correcto. pero no dice otro de los tangos de los valses es Angustias. Ajá. Tú representas las olas y yo la brisa del mar, vienes a mí, me acaricia, me das un... Sí. También eso es de Gardel y Razano. Ajá. Perdón, de Gardel y Razano, no es de Petorossi, me parece. Sí, de Horacio Petorossi, argentino, este es del año 33 y Aurora es del año 19. 19, no, pero está lo de Barreto es anterior. Aurora es del Yo te voy a año mostrar el poemario de Barreto y ahí está. No, sí, incluso yo compuse un artículo justamente diciendo, ¿no?, de cómo aquí pues, se habían atribuido a un señor Urbina, me parece. Ajá. Si no me equivoco, creo, bueno, estoy hablando de memoria, sí. Incluso estaba así en la Abdaya en esa época, después fue corregido. Sí. Esto de Aurora sería interesante, ojalá que ya lo tuviéramos por ahí para poder... A ver, pasen ese de Aurora. Es la que sigue eso, perdón. Pero creo que podemos... Sí, bueno, ya ni ponemos en muy poco tiempo, parece que no ha habido mucha coordinación. Oye, me indican que el tiempo se ha vencido. Como tú comprenderás, hay muchísimo más material. Desde ahora te comprometo a una segunda conversación. Gracias. Y ya al margen de Montes y Manrique, no porque no tengan importancia, sino porque hay otras cosas que igualmente la tienen, ¿no? Sí. Y bueno, tú tienes una colección extraordinaria. Gracias. Y entonces, lo único que me resta es agradecerte muy sinceramente tu voz y presencia. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.